Y esto debería estar marchando. Hacedme así el pulgar arriba para decirme que me escucháis bien. Y yo voy dando el hola a todo el mundo, everyone, después de tanto tiempo. Y bienvenidos, welcome a Cultura Culture, el programa que invierte el orden natural del aprendizaje. Jorge, amigo mío, my friend, de nuevo, recuérdame qué número de programa es este y con quién estamos hoy. Bueno, hoy tenemos el capítulo número 24 y tenemos con nosotros a Álvaro Iturbe, que es físico en pleno derecho porque está haciendo una investigación en Galicia. Pero yo voy a dejar que se presente él porque se conoce mejor que nadie. No, muchas gracias. Pues como ha dicho Jorge, soy Álvaro Iturbe, está estudiando física en Granada y en Valencia y ahora mismo estoy con una beca de investigación en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías. Y bueno, pues aquí vamos a hablar un poquito sobre las cuestiones. Perfecto. Te hemos traído aquí porque eres físico y yo creo que vas a saber responder muy bien a una pregunta que es si el tiempo es una cosa física. Pero te voy a ser sincero. Yo creo que tú de esto no sabes. En realidad te hemos traído poco por figurar, ¿vale? Los que sabemos somos nosotros. Y de hecho, específicamente el que más sabe es Jorge. Y le voy a preguntar, Jorge, ¿tú que sí que sabes? ¿El tiempo es una cosa física? A ver, se podría considerar una cosa física, supongo que sí. Sobre todo por el hecho de que tenemos reloj. Si el, si el tiempo no fuera algo físico, ¿por qué tenemos reloj? Claro, si algo existe, se mide. El tiempo, Claro. o sea, el reloj mide el tiempo. Primera prueba de que el tiempo Efectivamente. existe. Es una cosa. Claro. Podemos verlo, podemos medirlo. Cuando mueves las agujas, ¿estás tocando el tiempo? Se podría decir que sí, de hecho. Ahí está. Pero antes de que Pero hubiera relojes, ¿había ya tiempo o lo inventamos nosotros? yo creo que ya había tiempo, porque estaban el sol y la luna, que es como un reloj, pero más cutre. Y más reloj, grande. claro, el reloj de la naturaleza. Claro. Ahí está. Sí, lo ves que se movían en el cielo. Bueno, no lo veíamos porque no estábamos, pero se movían en el cielo, lo que significa que había cambio. Y allí donde hay cambio, ya no hay dos cosas a la vez. Ya hay una cosa después de otra. Claro. Eso es tiempo. Claro. Lo tenemos que ver por turno, si no, no sería un cambio. Claro, si no sería pues, cosas a la vez. Claro. Ahí está. Pero, ¿qué pasaría si a un reloj se le acaba la batería, las pilas de la batería? Tiempo muerto. Tiene sentido. Claro. Si sabemos que hay tiempo porque hay relojes, si ya no hay relojes ya no hay tiempo. También es verdad. Funciona así. Eso es muy bueno, muy bueno. Ahí está. Hablando de que se acabe el tiempo, la gente envejece. La gente envejece, eso es el tiempo haciéndote una putada. Si envejece Muy por culpa grandes. del tiempo y decimos que es por culpa del tiempo, algo que no existe no puede tener culpa. Efectivamente. Si el tiempo no fuera algo físico o no existiera, no le podríamos echar la culpa. Ahí está. Claro. Pero para ser justo es manejable. Sí, es bastante manejable. Podemos utilizar el tiempo como herramienta. Piensa en la clase de 1 hora. Tú la puedes dividir en 12 intervalos de 5 minutos. Pero 5 minutos no son nada realmente. Claro, en verdad, 5 minutos. Claro, son 12 intervalos de nada. ¿Y eso qué es? Mucha nada. Claro. Entonces, 1 hora no es nada, así que realmente daría igual centrarse una clase. Claro, esa lógica es muy buena. Me gusta. Ahí está. Pero, claro, si tenemos en cuenta todo eso, podríamos decir que los relojes son prueba de que el tiempo existe o de que nosotros percibimos que el tiempo existe. Bien, es cierto. A lo mejor el tiempo solo es cuando nos importa que sea. Claro. Solo vale algo cuando decidimos que vale. Claro. Ahí es donde entra tu teoría de la clase de los 60 minutos. Ahí estamos. Ahí decides que el tiempo está porque tiene que estar. Porque tú decides que está. El tiempo es el NFT de la naturaleza. Solo vale algo si decimos que vale. Efectivamente.
No lo habría dicho mejor. Ahí está. Y al contrario que el golem de Willy Rex, sí que provocará un cambio real en algún momento. Efectivamente. Pero bueno. ¿Y los viajes en el tiempo? Si existe, ¿podemos surfearlo? ¿Tú qué opinas? Surfearlo, no, pero solo podemos ir hacia adelante. Técnicamente es un viaje en el tiempo. Sí, a una velocidad de 60 minutos por hora, pero sí. Básicamente. El único viaje en el tiempo que podemos hacer es ver un vídeo de hace 2 años. Y no sería un viaje en el tiempo como tal, porque no estás en el momento. Estás viendo una copia del momento. Claro, porque tú cuando vas en submarino no dices que estás buceando. No es lo mismo. No, claro, pues, sí, no es lo mismo. Pero me voy a centrar en la idea de que lo que importa del tiempo es cuánto nos importa a nosotros. ¿Sabes por qué? ¿Por Porque en el trabajo te pagan por horas. Es verdad. Puede que tengamos que hablar del tiempo como verdadero motor de la economía. Sí, porque si no midiéramos cuánto trabajamos, no El nos tiempo es pagarían. oro. El tiempo es oro. Claro. Claro. Claro, coño, Hijo. claro. No había caído hasta ahora, Ok. pero es verdad. Gran descubrimiento del siglo XXI. Pues buenísimo. Hemos dado con la clave. Hemos dado con la tecla. Ahí estamos. Ay. No, pero tiene que ser una cosa a tener en cuenta porque yo me acuerdo de la ESO y el MRU incluía tiempo. Es verdad. Qué Y el bonito. MRUA también. En ese es más importante todavía, porque claro, va Más acelerando, le da tiempo además y se te va de las manos. Claro. Pero bueno, que sea una cosa real, que sea una cosa de mentira, que nos importe, que no nos importe, yo creo que va siendo de que nosotros nos callemos un poco ya. Jorge, Sí. me va a perdonar que Va sea siendo tan hora. vehemente con nosotros mismos. Pero a mí me parece un buen momento para hacer así, cambiar la escena, así en concreto específicamente, y decirte, Álvaro, vas a ser el dueño de la transmisión, échale unos 10 minutos, puedes hacer tu masterclass como a ti te dé la gana y eres perfectamente libre de hacer lo que quieras. Tienes todos los derechos de este salón. A veto, a réplica, a mandarnos callar, a insultarnos si te hemos caído muy mal, a alabarnos. Nunca vamos a rechazarlo. Nos callamos y te dejamos. Estupendo. Bueno, pues intentando responder un poco sobre si el tiempo es una cosa física o no, a mí me gusta siempre empezar en este tipo de discusiones con una frase de San Agustín de Hipona, que decía, si no me preguntan qué es el tiempo, sé lo que es, si me lo preguntan, no lo sé. Y creo que ilustra muy bien la percepción que tenemos ahora mismo desde la física y desde la filosofía de la realidad del tiempo, de si el tiempo es una cosa física. Digamos que en la física la mayor parte del tiempo, el tiempo como tal, ha sido un parámetro. Un parámetro de fondo respecto al que nosotros medíamos las cosas. Por ejemplo, en el MRU y MRUA que comentabais antes, se utiliza el tiempo como lo concebía Newton. Newton lo concebía como algo absoluto, que está de fondo en el universo y que simplemente es un parámetro con el que nosotros medimos cómo cambian nuestros problemas físicos, nuestras situaciones físicas. Sin embargo, después vino Einstein y echó todo esto para abajo, porque con la teoría de la relatividad lo que dijo básicamente es que el tiempo es relativo, en el sentido de que el tiempo que yo experimento no necesariamente tiene que ser el mismo que el que experimentas tú, si te mueves a una velocidad diferente o estás en un sitio con más gravedad. Entonces ahí ya la concepción clásica del tiempo se vino completamente abajo y el tiempo depende del observador. Eso es algo muy importante. El problema es que cuando avanzamos más aún a las nuevas teorías o nuevos modelos que intentan explicar lo que se llama la gravedad cuántica, que por el momento no hay ninguno confirmado ni hay experimentos que los demuestren, uno de ellos en concreto, que se llama gravedad cuántica de bucles, en sus ecuaciones fundamentales no aparece el tiempo, como si lo hacía a lo mejor en las ecuaciones de Newton. Entonces de ahí empezó a venir toda una rama, una escuela de volver a retomar esa idea de que a lo mejor el tiempo no era una cosa física, sino simplemente una especie de ilusión. Algo que surgía a partir de la interacción de los componentes fundamentales de la naturaleza, lo que se conoce como un fenómeno emergente, que es algo similar, por ejemplo, a lo que pasa con la vida. La vida existe no en un nivel fundamental, sino que surge como la interacción de muchas moléculas y muchos componentes más complejos. Vale. Eso es como el marco general en el que se está ahora mismo. ¿Es una cosa física inherente a la naturaleza? ¿Es algo fundamental? ¿O es solo un fenómeno emergente? Otra cosa con la que es importante tener en cuenta es que, muy relacionado con lo que habéis dicho antes de los relojes, es que mucha gente confunde lo que es el tiempo con el cambio o el movimiento. Es decir, nosotros tenemos
por la percepción clásica que venimos arrastrando de Newton del tiempo, que lo que nos mide el tiempo es el cambio o el movimiento de las cosas, es decir, cómo las cosas están cambiando, pero necesariamente eso no tiene por qué ser el tiempo. El tiempo realmente aspiramos a que sea algo más fundamental. Entonces, lo que nosotros vemos en los relojes es cambio-movimiento. ¿Podría existir cambio sin tiempo? Hombre, si el tiempo es simplemente una especie de ilusión, en principio sí. Entonces, ese es otro punto muy importante. Y después otro punto clave es cómo nosotros entendemos los conceptos de pasado, presente y futuro, y así por un poco con lo que decíais antes de los viajes en el tiempo. Resulta que en la década de los 30 hubo un señor llamado McTaggart que escribió un artículo llamado La irrealidad del tiempo, en el cual intentaba refutar desde el punto de vista filosófico que el tiempo existiera como cosa física, como cosa inherente a la naturaleza. Y entonces él diseñó lo que llamó la serie A y la serie B, que básicamente dice, la serie A, que los sucesos están en el futuro, llegan hasta el presente, y del presente pasan al pasado. Hay futuro más lejano, futuro más cercano, lo único que existe es el presente, y después está pasado más cercano y pasado más lejano. Pero todo lo que pasa en el pasado y todo lo que está en el futuro no existe, no tiene realidad, solo existe lo presente. Un ejemplo de la serie es lo que se llama el presentismo, que afirma precisamente eso, que lo único que existe es el presente, lo que viene todavía no existe y lo que ha sido ya no existe. Sin embargo, después está lo que se llama la serie B, que dice todo lo contrario, dice pasado, presente y futuro existen todos en pie de igualdad y todo lo que vaya a pasar, todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando existe a la vez. Solo que yo como observador simplemente puedo ver una porción del pasado, una porción del presente y una porción del futuro. ¿Y qué es lo más curioso de todo? Que la teoría de la relatividad de Einstein está de acuerdo con esta segunda opción. Concebir el tiempo, o mejor dicho, el espacio-tiempo como un único bloque, o como si fuera una rebanada, como si fuera un pan, que existe desde principio hasta fin y que según cómo yo me mueva, puedo cortarlo de una manera u otra y ver más trozos de futuro, pasado, presente. Pero todo existe a la vez. Pero eso solo si nos quedamos en la relatividad. Si nos metemos en cosas de cuántica, como decía antes, las cosas cambian. Porque tenemos ahí principio de indeterminación que no podemos medir perfectamente el tiempo, empiezan a surgir una serie de variables y cosas aleatorias que no podemos tener en cuenta. Y eso es como la perspectiva física del tiempo, el punto de vista físico. Pero después también tenemos un punto de vista que podemos decir más psicológico. Es decir, vale, la física nos está diciendo que puede ser que el tiempo exista como algo fundamental, como el trasfondo espacio-tiempo, puede ser que simplemente sea un fenómeno emergente. Pero nosotros como seres humanos, como decíais antes con el tema del envejecimiento, o cómo nosotros experimentamos cuando, por ejemplo, estamos en una clase, cómo pasa el tiempo, nosotros sí que experimentamos una percepción del tiempo. Es decir, que en cierta forma, para nosotros, el tiempo existe. Independientemente de que sea una cosa física o no, para nosotros tiene una realidad. Una realidad aunque sea solo un producto de la mente. Entonces la cuestión ahí es, ¿esa realidad viene del fenómeno emergente del tiempo en la física o simplemente viene de cómo nosotros interpretamos el cambio y el movimiento en el mundo? Y ahí es donde está la clave, que puede ser que simplemente nosotros estemos interpretando ese cambio y ese movimiento como un flujo constante que es el tiempo, pero solo es una percepción nuestra. Entonces ahí psicológicamente también hay mucho campo por estudiar y hay mucho en lo que se está trabajando. Y después hay una publicación muy interesante hace un par de años. Se publicó un libro que está hecho por hay una universidad en Australia que se dedica a estudiar el tiempo desde el punto de vista filosófico y físico. Y publicaron una especie de ensayo de 150 páginas que se llama Out of Time, que lo que trataban de hacer era crear todo un nuevo sistema filosófico partiendo de la idea de que el tiempo no existía. Y lo empiezan a conectar con todas estas cosas de gravedad cuántica que comentaba antes, con el tema de la percepción en el cambio, el movimiento, etc. Y son capaces de efectivamente construir un sistema filosófico en el cual pueden explicar todos los fenómenos a partir del cambio y movimiento que se tienen en cuenta el tiempo. Ahí la última palabra, pues supongo que la tendrán las nuevas teorías, cuando se testeen con la física, etc., que empiecen ya a ver si realmente tiene un componente fundamental o no. Pero hay como muchas vertientes y muchas perspectivas que están trabajando en esto. Entonces yo creo que es algo muy interesante, estas concepciones de tiempo absoluto, tiempo como fenómeno emergente, tiempo como ilusión, o eternalismo, que es esto de que todo existe a la vez, que todo lo que va a pasar ya está determinado. Son cosas muy interesantes. Y una cosa más que me gustaría resaltar es que en las leyes de la física, realmente ninguna de ellas hace en principio distinción entre pasado, presente y futuro.
Es decir, si tú coges, por ejemplo, las ecuaciones del MRU, el MRUA, o te vas a cualquier ecuación más avanzada de la física, son en general invariantes ante el tiempo. Les da igual que tú vayas hacia adelante o que vayas hacia atrás. Sin embargo, existe una única ley en la física como tal que tenga una dependencia explícita con el tiempo y diga que las cosas cambian. Es la segunda ley de la termodinámica, que dice que el universo tiende a más entropía. Más entropía, la analogía es muy mala, pero la gente lo suele entender como desorden, como concepto vago, ¿vale? Entonces, básicamente eso se explica porque el inicio del universo fue como, por así decirlo, el estado más ordenado y todo evoluciona hacia un estado de más desorden. Y es el único momento en el cual sí que se ve como una especie de flecha del tiempo. Pero la ley de la entropía es una ley probabilística. La segunda ley del movimiento es una ley probabilística. Se cumple porque es lo más probable, pero no es una ley fija. Es decir, que podría ser perfectamente que yo viera de repente que el agua se convierte en un cubito de hielo de forma espontánea. Es decir, hay conceptos muy interesantes y sobre el viaje en el tiempo que comentabais antes, nosotros viajamos hacia el futuro constantemente, como decíais. Pero si yo me muevo un poquito más rápido, ya avanzo hacia el futuro más rápido. Y si yo me acerco a la velocidad de la luz, sin llegar a la velocidad de la luz, para mí el tiempo se detendría. Es decir, para los fotones, que son las partículas de luz que vienen desde el Sol, por ejemplo, como son la velocidad de la luz, para ellos el tiempo no existe. No tienen un tiempo. Para ellos el tiempo no hay. Sin embargo, si yo me voy acercando mucho a la velocidad de la luz, para mí el tiempo pasa muy despacio respecto al tiempo que le está pasando a los demás. Entonces, técnicamente es como si estuviera viajando al futuro. Porque en el mismo tiempo, de a lo mejor un año, yo puedo llegar mucho más allá en el tiempo que una persona normal. Mientras que los viajes en el pasado, en principio, están prohibidos por lo que se llama la causalidad, es decir, respetar la causa y el efecto. Pero nada impide que tú pudieras, de alguna forma, a lo mejor con un agujero de gusano o alguna cosa súper hipotética y súper rara, ir al pasado y que todo eso ya estuviera planificado en el sentido de que ese viaje en el tiempo que tú hacías en el pasado ya estuviera predestinado. Entonces tú todo lo que fueras a intentar cambiar realmente es todo lo que ya estaba escrito para ti. Y eso es perfectamente compatible con esto del universo bloque o eternalismo que decíamos antes. Me vas a matar que diga esto después de la explicación tan completa, pero yo solo he visto en un episodio de Doraemon. En un episodio de Doraemon, sí. O sea, pero no te interrumpo más. Perdona, simplemente que tenía que decirlo. No, sí. Doraemon juega mucho con esto del viaje en el tiempo y Sí. no lo hace mal, lo peor es que no lo hace mal. Dentro de lo que cabe, respeta la causalidad y lo hace bien. Entonces, yo creo que eso era lo que yo quería esbozar sobre el tiempo. Y creo que me ha quedado justo en los 10 minutos porque había puesto un cronómetro. Justísimo, lo has hecho. Oh, lo has finiquitado. Si quieres decir algo más, es el momento. ¿Para ti queda? Pues, ¿vosotros queréis decir algo sobre...? Yo sé lo que Jorge quiera decir y entonces ya yo comenzaré con la conclusión. Yo Vale. nada, ha quedado todo. Pues simplemente decir que la idea que quiero transmitir es un poco esa. No hay nada completamente escrito y estipulado. Hemos ido evolucionando de una concepción del tiempo más cercana a nuestra intuición hacia un tiempo más relativo y que va cambiando. E incluso ahora podemos plantear la posibilidad de que el tiempo sea una ilusión de nuestra mente o simplemente un fenómeno emergente y que no hay nada escrito, que la investigación está en marcha, hay muchos modelos y muchas teorías que juegan con estas cosas, pero todavía no tenemos pruebas para testear estas teorías y ver realmente cuál nos está acercando más a la realidad. Lo único que sí que es cierto es que nosotros tenemos una percepción del tiempo psicológica que puede venir o porque existe el tiempo como algo fundamental de la realidad o simplemente porque percibimos el cambio del movimiento. Y yo creo que esas eran un poco las ideas que quiero que se queden claras, que la gente tenga que hay mucha discusión, hay mucho trabajo por delante y probablemente en los próximos años pues podamos ver un poquito más de avance en este campo que es muy, muy interesante y creo que a todos nos puede concerner al final porque el tiempo, como decíais antes vosotros, determina que nosotros envejezcamos. Entonces, es algo muy importante. Ahí está. Entras a la universidad un día y cuando te das cuenta han pasado 4 años. Efectivamente. Ahí está. Efectivamente. Qué rápido pasa el tiempo. Como iba diciendo, vamos a lanzar una preguntita al aire, como siempre acabamos haciendo, pero vosotros dos tenéis prohibido responderla. Que es esta idea psicológica de que el tiempo se expande o se contrae psicológicamente, que nosotros sepamos, conforme estamos divirtiéndonos o aburriéndonos, ¿cuáles han tenido algún momento en el que digan ¿en qué momento ha pasado tanto tiempo sin darme cuenta? O la situación contraria, la de aburrirte en clase, es decir, solo han pasado 5 minutos. ¿Cuál ha sido de esas experiencias la más dramática que hayan podido tener? La mía tendría que pensarlo, pero seguramente sería una de esas, de estar en clase y decir, ¿cómo es posible que quede más de la mitad?
Por lo demás, tengo que darte las gracias, Álvaro, por venir con nosotros. Tengo que darte las gracias, Jorge, por acompañarme, como siempre. Y ahora sí, última oportunidad, si queréis decir algo. Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad de venir al programa y la verdad que muy buen proyecto y espero que sigáis creciendo, la verdad que es una maravilla. Estoy encantado. Muchas gracias. Si todo sale bien, seguiremos. Así que ya solo Genial. lo último, sí que sí. No se olviden darle a la campanita que aparece abajo para no perderse ninguno de nuestros episodios. Y adiós, goodbye.